y o sea, debe estar todo el curso para poder preguntarle. Pero no sé todavía, entonces me quedo. Ok, ok, como guste hasta el final del curso. Ah, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, iniciemos. Dos. Cuéntenme cuál fue la práctica que hicieron este lunes. Dilatación lineal, profe. Ajá, dilatación lineal. Les comento que que fue la última práctica. No sé si les comentó Luis algo de que era la última práctica que realizan ustedes. Sí, profesión de cemento. Sí, bueno, entonces en total, en la parte experimental son 11 prácticas. Eh, el promedio de todo esto, porque ya ven que tienen 0 o 20, así de simple, corresponde con 2 puntos sobre 20 la calificación de laboratorio. Los otros 18 puntos son los que van sacado a lo largo de, bueno, con los informes y todas esas cosas. Eso por un lado. Por otro lado, en docencia, no sé si ya revisaron, acá está la tarea 4. La tarea 4 la tienen que hacer con los grupos anteriores, con los grupos que son, bueno, los grupos que tienen numeración. Eso, pero tienen hasta el 26 de marzo para presentar esta tarea. ¿Qué más? Respecto de... Ah, aquí también. Para la parte grupal, tienen la exposición. Es una exposición, bueno, no es una actividad similar a la que ya hicieron con TikTok. Ahora la van a hacer en vivo. Entonces, el lunes 22 nos vamos a reunir a las 9. Obviamente, como ya no tienen laboratorio, pues nos vamos a estar viendo y van a presentar una aplicación física, de preferencia que tenga que ver con ah, una aplicación física respecto de las unidades 3 y 4, que son movimiento ondulatorio, calor y temperatura. Traten o busquen o procuren de que estas aplicaciones sean de la carrera, aplicadas a la carrera de química y farmacia. Y bueno, adicional a la presentación que vamos a tener el lunes 22, tienen que enviarme hasta el domingo, o sea, hasta un día anterior, el domingo a las 11:30, un documento escrito, un resumen escrito por grupo de todo lo que están haciendo. Eh, Todo lo que me presenten tiene que ir enfocado a la aplicación. En la actividad de TikTok vi que presentaron el ejercicio numérico no tenía nada que ver con la aplicación. Todo el marco teórico, toda la presentación, toda la aplicación, todo el ejercicio numérico tiene que ver con su aplicación. ¿Ok? Entonces aquí están las indicaciones. A ustedes les sale la rúbrica con la que se va a evaluar. Entonces pueden leer detalladamente qué puntos son los que yo les estoy pidiendo, cuáles son los puntos que valen más, los ítems que valen más, que tienen más puntaje, y cuidar eso para que tengan una calificación más alta. Con respecto a calificaciones, bueno, ustedes tienen en línea el informe calificador, cada uno de ustedes sabe cómo está llena esta parte. De todos modos, aquí en configuración, pues saben,
el componente individual, que son pruebas, y las simulaciones de laboratorio. Les digo que esta parte de simulación de laboratorio, todo esto de aquí, toda la presentación de las hojas de datos, se va a promediar sobre 2 puntos. Y los 18 puntos restantes es la calificación que me dé Luis de sus informes y todo lo que han trabajado, sus pequeñas pruebas y todo eso. Respecto al componente individual, componente grupal, tienen las 4 tareas, tienen la actividad de TikTok y finalmente la exposición, que será el 22. Entonces, todo eso suma para el componente grupal. Y finalmente saben que el examen final está solito, es la nota única del examen final, que es sobre 7 puntos, y que estarán realizando en la semana del 29. La semana del 29 de marzo. ¿Sí? Entonces, bueno, todo esto para que se vayan organizando. Yo sé que es cierre de semestre. Para ustedes como alumnos es pesado. A nosotros como profes también es pesado porque necesitamos entregar todas sus notas a tiempo. Bueno, no recuerdo cuándo fue, no recuerdo si fue el miércoles o el martes que el consejo directivo aprobó el calendario para el siguiente semestre 2021-2021. También va a ser online, no sé si sabían eso. Entonces, pues bueno, algo más que quería decir. Bueno, ya que estamos aquí. Entonces, en resumen, prueba 26 de marzo, que bueno, incluiría la evaluación de toda la unidad 4. Se realizaría a las 11:10. La exposición el 22 y la tarea el 26. Entonces ahí se pueden ir organizando. Vamos 11, así que tienen todavía alrededor de 12, 13 días, algo así como semana y más 2 semanas para tener todas estas actividades. ¿Alguna pregunta? Bueno, profe, yo tenía varias respecto a todo lo que mencionó. Inicialmente, con lo de la exposición, me gustaría que nos den un ejemplo de cómo se queda, porque, por ejemplo, o sea, no sé si bioquímica, o sea, se guía mucho más para lo que es farmacéutica o para lo que sería el trabajo, o sea, una aplicación industrial. Porque, o sea, personalmente me gusta mucho más la industrial que la farmacéutica. Entonces, si nos pudiera dar un ejemplo de que, o sea, como a usted le gustaría ver en una tarea. No con los temas, sino con, por ejemplo, con el tema pasado, para tener la idea más o menos de qué es lo que debemos hacer, para no otra vez equivocarnos en esta tarea. Algo más que le va a decir, la el trabajo, el trabajo de ahorita, o sea, hacemos grupal, va a tener las mismas reglas de las pasadas, debe ser hecho a mano y debe tener, o sea, se ha hecho a mano el proceso y el documento, o sea, sí en Word, pero todo hecho a mano, ¿verdad? Sí, por favor. Sí, la tarea que tienen que presentar, sí, el enunciado a computadora, el proceso a mano y pegado, y la respuesta a computadora también, por favor. Sí, eso sí, en las mismas reglas que habíamos visto. Bueno, ya tengo un ejemplo para mostrarles qué es una aplicación o cómo me gustaría que hagan las aplicaciones, pero eh, 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 no sé si hay más dudas o ya les muestro la aplicación directamente. Abrir. ¿Y por qué no? Bueno, es una conferencia
que di hace, no sé, una semana. Se trata de, bueno, como tal, una aplicación del movimiento armónico simple aplicado a una técnica electroquímica que se llama esto. Entonces, aquí tengo el fundamento conceptual, la ley de Hooke, cómo se derivan las ecuaciones, esta ecuación, bueno, cómo se resuelve esta ecuación matemática. Claro que esto, les digo, es un ejemplo, ¿no? No le estoy diciendo que ustedes resuelvan la parte matemática, porque pues, no es clase de matemática. Solamente yo presenté eso porque era una conferencia. Entonces, bueno, llegábamos aquí, definía que esto es amplitud, seno, y llegaba a esto. Entonces, de esa manera llegamos al clásico movimiento armónico simple. Y lo que es interesante es que ese movimiento armónico simple se utiliza para una, como les digo, un tipo de técnica electroquímica que se llama espectroscopía. Entonces, lo que se hace es perturbar el sistema con una señal sinusoidal que tiene este tipo y se registra la respuesta. Entonces se calcula la señal de entrada, la salida y pues bueno, o sea, esa sería una aplicación, digamos. Entonces tengo que hablar todo lo que tendría que ver con el movimiento armónico simple, luego con la aplicación y al final, por ejemplo, ¿para qué me sirve ¿para qué me sirve eso? Pues me sirve para caracterizar superficies, para ver cómo se comportan sistemas, puedo estudiar corrosión con esta técnica, varias cosas. Entonces, esas son, aquí tengo aplicaciones, ¿no? Artículos donde se está usando esta técnica. Entonces, esa es la idea, que ustedes tengan una visión general de una aplicación. Por ejemplo, lo que yo les había dicho, bueno, el ejemplo más clásico de la aplicación de la ley de Hooke eran los resortes del auto. Entonces ustedes pueden decir, sí, hablar un poco más de los resortes de un auto, de cómo funciona la suspensión de un auto, hacer un ejercicio donde diga, ok, si a un auto se le pone tal peso y sufre tal bache, cómo se sienten los conductores, los pasajeros, cosas de ese tipo. No sé si queda un poco más claro o todavía no. O si tienen un ejemplo de los temas pasados, díganme para tratar de ver cómo podrían enfocarse. O sea, profe, es más leándole la química por lo que veo. O sea, es como que leerle la química con lo que hemos visto en clase y ahí sí ya se le da el ejemplo de aplicación. Pero, por ejemplo, eso que usted ahorita o sea, nos enseñó, eso, o sea, sí lo vimos en clase, o sea, que respecto a ondas, sí lo vemos, o sea, y sí tenía la idea a lo que se refiere. Em, o sea, sería más así, ¿verdad? O sea, como que más enfocado en química, o sea, por lo que yo veo. Sí, hay un ítem de, a ver, ¿qué tan relacionados a la química? ¿Dónde estamos? A ver, ustedes pueden ver en la rúbrica de calificación. Entonces, en el punto de rúbrica, pero tengo que ponerme en modo estudiante. Aquí tienen la rúbrica. Entonces, aquí hay bueno, todo estos ítems, el ítem de relación con la carrera tiene 3 puntos. Entonces, por ejemplo, si ustedes se pueden hablar, como les decía, el ejemplo de los autos. Sí, está bien, es una aplicación de los resortes en autos, pero pues nosotros en la carrera no vamos a hacer autos, no estamos dedicados a diseñar autos. Entonces, digamos, si me presentaría la aplicación de la ley de Hooke en resortes de automóviles, pues es poco, yo creería que casi nada relacionado, ¿no? O sea, yo les pondría la calificación de nada relacionado porque pues, no tiene nada que ver. Entonces tengan en cuenta todo, como les digo, lean todos estos puntos para que tengan una buena calificación. ¿Les parece? Bueno, esa es mi recomendación. ¿Alguna otra duda? Profe, para ponerlo en ejemplo, mejor Ajá. ejemplo, digamos, el tema de ahorita que estamos viendo, temperatura, bueno, en porque ese tema, estaría bien que hablemos
ponerles un ejemplo, sobre el punto de fusión y ebullición de elementos. O sea, podría valer como un ejemplo. Sí, es una aplicación. De hecho, les voy a comentar hoy que se utiliza el punto de fusión y ebullición para conocer la... Es una forma de caracterizar compuestos químicos, entonces sí, podrían hablar de eso. Sí, sí podrían. Claro que hoy les voy a dar en clase un poco de eso, entonces pues, ahí estamos. Ok, entonces, ok, ¿alguna otra pregunta? Ok, entonces bueno, empecemos ahora sí. No sé cuántas personas, no sé si con esta conversación ya se unieron más personas. Déjenme, bueno, ya tengo 45, el resto sigue durmiendo. Pero entonces, bueno, estamos en la unidad número 4, la última unidad, semana 14, es decir que en 2 semanas se termina todo el semestre y por eso les he dado las fechas para que se organicen y no se les haga más complicado de lo que ya es el fin de semestre. Como objetivos de la clase de hoy tenemos que ver capacidad calorífica, cambios de fase, ¿sí? Entonces estos dos temas son los que tenemos que abordar hoy. Rápidamente, recordando, haciendo un recorderis de lo que era el calor, habíamos quedado que calor es ¿cómo se llama? Eh, el nickname de lo que deberíamos decirle energía calórica. Es la versión corta de energía calórica. Y la energía calórica es energía que todos los cuerpos, todo lo que está formado por átomos, tiene, debido a que los átomos de forma molecular están vibrando. Entonces, como estos átomos están vibrando, no hay una calor, una energía calórica que está guardada, digamos, internamente. ¿Qué pasa? Bueno, se pueden llegar a detener los átomos. Los átomos pueden llegar a estar totalmente quietos en reposo, digamos. Sí, profe. No. Hipotéticamente, en el 0 Kelvin, ¿no? O sea, bueno, se ha calculado que en el 0 Kelvin todos los átomos estarían quietos, en reposo. Les mostré la semana pasada un artículo donde llegaron a 5 por 10 de las menos 7 Kelvin, que es muy cerca al cero, pero hasta ahora los seres humanos no hemos podido llegar al cero, o sea, experimentalmente llegar al cero. Teóricamente, pues se espera que a 0 Kelvin, pues los átomos dejen de vibrar, pero veamos qué pasa más adelante, si es que los seres humanos somos capaces de disminuir la temperatura. Ok, entonces, producto del movimiento molecular, los cuerpos tienen energía, esta energía calórica, y esto es relativo, digamos, si yo tengo una taza de agua caliente para hacerme mi cafecito en la mañana, esta va a estar caliente con respecto a la cuchara, lo que habíamos dicho. Una taza caliente, una cuchara. Si yo sumerjo la cuchara se calienta, el café se enfría y aquí existe un flujo de calor, como estamos viendo aquí esta flechita que es amarilla. Existe un flujo de calor que de paso lo vamos a llamar Q. Uy, perdón. Este valor Q que representa calor. Hay un flujo de calor. Como toda la naturaleza tiende a llegar al equilibrio, cuando se juntan dos cuerpos que tienen distinto calor, distinta energía calórica interna, tiende el uno a ceder, el otro a ganar, para llegar a un equilibrio térmico. Ajá. Entonces, bueno, vimos que la manifestación de la energía calórica es la temperatura, y para medir temperatura necesitamos una escala, y existen termómetros que nos permiten medir. Vimos las 3 escalas de temperatura, Kelvin, lo que les decía, el cero absoluto, por acá cero absoluto. Las escalas de temperaturas tienen que ver con el punto de congelación
y de ebullición del agua. Entonces, la más fácil de entender es Celsius, comienza en 0, termina en 100 con 100 graditas. Fahrenheit dice, ok, el agua se congela a 32 grados Fahrenheit y ebulle a 212. Luego, bueno, con fines físico-químicos que tienen que ver, que ahora no nos interesa saber, la escala Kelvin empieza en 273 y termina en 373 con 100 divisiones. Entonces, se hacen relaciones porque a la final son escalas, entonces debe haber una equivalencia entre escalas, solo que la equivalencia tiene que hacerse con relación de incrementos, ya vimos, ¿no? No puede hacerse directamente. Lo que puede hacerse directamente y que es interesante es que un delta T en Kelvin equivale a un delta T en centígrados. Eso sí, eso sí se puede hacer, utilizar cambios, o sea, decir que 20 grados en Celsius, un cambio de 20 grados es lo mismo que un cambio de 20 grados en Kelvin, entonces se puede hacer esa diferencia. Ok, eso también ya lo vimos. Hacia el final de la clase pasada hicimos un ejercicio que tenía que ver con esfuerzo térmico. Vimos qué es lo que pasa cuando, digamos, yo tengo un cuerpo, en este caso esta varilla verde, este cuerpo, esta barrita, y yo restringo su movilidad, es decir, a fuerza quiero que esta movilidad esté, bueno, que se quede quieta y por eso pongo estos límites azules. Y de todos modos caliento. Cuando caliento, este cuerpo está sometido a un esfuerzo que lo podemos calcular de esta manera. Necesitamos saber el módulo de Young, es el material con el que está compuesto esta barra, por alfa. ¿Qué era alfa? ¿Se acuerdan qué era alfa? El coeficiente de dilatación lineal. Es la constelaridad, profe. Sí, exactamente, los dos tienen razón. Es una constante de proporcionalidad térmica y se llama coeficiente de dilatación lineal alfa. ¿Ok? Entonces, vimos una aplicación con rieles que estaba interesante y bueno, vimos en los... ¿Dónde más vimos? Vimos que en los puentes tenían... se deja espacios para que no, bueno, los puentes puedan dilatarse tranquilamente no se, bueno, a ver, lo que yo quiero ver, archivo, abrir, ya no sé si a ustedes les mostré esta figurita de acá. No, esta no es. 13 temperatura, abrir, temperatura. No encuentro, tenía una imagen del puente de... No la encuentro. Tenía una imagen del puente del intercambiador del puente del Wambra, aquí cerca de la universidad, y se veía claramente cómo se dejaban los espacios entre junta y junta. Se dejaba, bueno, se observaba muchísimo los espacios que quedaban aquí. ¿Por qué? Porque el concreto también se dilata con los cambios de calor, entonces se deja estos espacios para que no haya este esfuerzo térmico. También me habían dicho que en los edificios se quedaban se quedan espacios unos con otros, porque, como les digo, de todos modos el ladrillo, el concreto, el acero, se dilatan con los cambios de temperatura y pueden llegar a tener tensiones muy grandes. Todo eso, pues ya lo vimos. Ok, entonces, ahora lo que les decía, la cantidad de calor. Y aquí viene el ejemplo clásico de las mañanas, donde ustedes calientan si calientan un cuerpo llamado agua, una sustancia llamada agua para hacer café.
y usualmente ponen la cuchara. Bueno, usan una cuchara para agitar todo. Entonces, a partir de las medidas de calor, podemos hacer varias cosas y eso se llama calorimetría, medida de calor. ¿Ok? Aquí lo que les digo, y bueno, se está enfatizando, es que todo debe llegar a un equilibrio térmico. A la final, si un cuerpo está caliente y el otro frío, bueno, existe flujo de calor desde el sistema más caliente, bueno, desde la parte más caliente a la parte más fría y llegar a un equilibrio térmico. En este caso, y bueno, es interesante o les recuerden con este ejemplito de que el café, el agua pierde calor. ¿Y quién tiene que ganar ese calor? Pues la cuchara tiene que ganar calor. Si no han desayunado, pues después de la clase pueden hacer este experimento. Poner la cuchara fría, dejarla ahí y van a ver que la cuchara se calienta. No sé si lo han hecho, lo han revisado, si no, pueden hacerlo en su casa. ¿Sí? Entonces, aquí me encontré, hablando de cantidad de calor, me encontré con una ecuacióncita, una simulación, perdón, una simulación que se las dejo a ustedes para que puedan divertirse un poco con la simulación. Entonces, aquí tenemos una simulación que es bastante interesante. Tenemos un bloque de hierro y un bloque de ladrillo. Tenemos agua y aceite de oliva. Entonces, lo que yo puedo hacer es, vamos a calentar. Aquí puedo poner un termómetro. Lo que voy a hacer es calentar el ladrillo. ¿Qué pasa cuando yo caliento el ladrillo? Bueno, ¿qué es lo que le pasa al termómetro? Pues que la cantidad de calor que tiene el ladrillo aumenta y aumenta, como consecuencia de eso nosotros vemos que la temperatura del ladrillo aumenta. Si yo pongo este ladrillo, lo caliento muchísimo, voy a calentarlo casi a tope. Acá necesito el agua está fría. Bueno, déjenme calentar a tope para que sea más evidente. Y lo sumerjo en agua. Obviamente, se ve como el ladrillo se enfría y el agua se calienta hasta que lleguen a una misma temperatura. Ese es el equilibrio térmico que les había dicho. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa si yo pongo un ladrillo de hierro? Entonces vamos a ponerle, vamos a enfriarlo para que esté a la misma temperatura. ¿Sí? Y voy a calentar los dos. Le pongo que enlazar los calentadores para que los dos calentadores funcionen al mismo tiempo. Entonces, ahí podemos ver qué sustancia se calienta más rápido. ¿Vieron? ¿Alcanzaron a ver el termómetro? ¿Qué termómetro sube más rápido? El ladrillo. Ajá, incluso si les quito calor, este ladrillo pierde calor más rápido, ¿no? También puedo hacer lo mismo, tengo otro termómetro para el aceite de oliva. Puedo calentar a ver, no calentemos el hierro. Quiero calentar el hierro. Se tarda un poco más. Tiene que haber un cambio. Y este ladrillo lo voy a meter aquí en el aceite de oliva. ¿Sí? Entonces, eso. También hay algo interesante sobre los símbolos de energía. Entonces, el hierro, digamos, vamos a enfocarnos en el ladrillo. El ladrillo tiene como 3 simbolitos de energía. Si yo lo caliento, lo que estoy pasando y se ve claramente es que
esa energía pasa desde el calor, desde la fuente, hacia el ladrillo. Eso es lo que está funcionando. Y hacemos que el agua se caliente. Cuando el agua se calienta, pues llega a un equilibrio térmico, es decir, que la cantidad de energía que tienen dentro el ladrillo y el agua es la misma. Entonces, bueno, ahí podemos jugar a ver qué pasa si enfrío, si caliento, y podemos entender algo. Ok, entonces, bueno, ahí les dejo el enlace para que puedan darle bueno, puedan estar utilizando la simulación, puedan jugar con la simulación. Entonces, vamos a hablar de cantidad de calor, porque bueno, hasta ahora hemos visto cómo se mide el calor, que ya vimos las 3 escalas de temperatura, pero ¿cómo mido el calor o cuánto calor tengo yo? Eso es otra cosa interesante. ¿En qué unidades debería estar midiendo yo energía calórica, alias calor? En joules, profe. Claro, como toda energía debería estar medida en joules. ¿Ok? Entonces, bueno, partamos de ahí, que deberíamos usar joules, o todo debería estar reportado en joules, porque es del sistema internacional. No obstante, todavía se usa con fines, bueno, un poquito de respeto histórico, digamos, algo que se llama la caloría. Antes de que se entienda la estructura atómica, se pensaba que el calor era un tipo de ente, o sea, bueno, estoy hablando de 1800, ¿no? Por allá por 1800 se utilizaba la teoría del calórico. Decía, el calórico es algo que no vemos, es como un fantasma que entra y sale de los cuerpos, algo así. Eso se tenía concepción. Bueno, ahora ya sabemos que es un tipo de energía y vamos a ver más adelante cómo funciona. Pero lo que sí es interesante es que esta caloría se define como la cantidad de calor que yo necesito para que 1 gramo de agua aumente un grado centígrado. Esa es la definición. Entonces, supongamos que aquí existe 1 gramo de agua. Todo el calor que yo entrego con el mechero para que suba de aquí a acá, digamos, que sería un grado centígrado, digamos, desde aquí hasta acá, que es 1 grado centígrado, o 1 grado Kelvin, porque estamos hablando deltas, a esto me refería. Cambiar la temperatura de 14,5 a 15,5 es un delta de temperatura, un delta T, entonces un delta T en grados centígrados y en Kelvin es lo mismo. Eso me representa una caloría. ¿Cuánta calor necesito yo para que 1 gramo de agua aumente su temperatura 1 grado? Eso es caloría, ¿sí? Es la definición. Y la podemos más o menos visualizar aquí, o sea, cuánto calor, cuánto Q tiene que pasar desde el mechero hacia el agua para que el agua aumente su temperatura 1 grado, ¿sí? Eso es importante. Entonces, esa es la definición de caloría. Más adelante en las siguientes clases vamos a ver cómo se entienden las calorías de los alimentos, porque ustedes, no sé si se han puesto a leer las etiquetas de los alimentos y dicen, no sé, unas papitas fritas, unas rufles, 800, 900 calorías por gramo. Entonces vamos a ver más adelante qué tiene que ver con eso. Ahora, les sugiero que recuerden el concepto de caloría. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Qué significa Q, profe? Calor. Ah, Era claro. el calor. Era el calor que se está transfiriendo, transportando desde el mechero hacia el agua. Ese era el Q. Calor. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Ok. Entonces, eh, así como se entiende la caloría, bueno, también por, digamos,
cuestiones históricas, existen los BTUs, que es la unidad térmica británica, Britannic Thermal Unit. Ok, entonces ellos dijeron, ok, yo necesito una libra de peso de agua, aparte es peso, libra peso, y es la energía que necesito para aumentar 1 grado Fahrenheit. Entonces está bien, como que utilizaron todas las unidades que ellos tenían. Entonces esto es un BTU, la energía necesaria para aumentar 1 grado Fahrenheit, 1 libra peso de agua. Esto no es necesario que lo sepan. A la final lo que nosotros sí nos interesa es saber la caloría. Entender que una caloría son 4.186 joules. Usualmente vamos a estar hablando de kilocalorías. Bueno, ya saben que kilos es un prefijo. Entonces podemos hablar de kilojoules. Y bueno, la gente, aunque la caloría no es del sistema internacional, pero existe, si ustedes revisan en normas de alimentos, existen las kilocalorías, 1000 calorías. Eso está relativamente, bueno, desde mi perspectiva está mal porque los prefijos solo deben usarse con las unidades del sistema internacional, pero bueno, como todo en la vida, hay gente necia que usa esto. Y como está en las normas, pues ya, se usan kilocalorías, ¿sí? Entonces, en los alimentos, bueno, más adelante ya vamos a ver, les decía que los alimentos tienen su valor nutricional y dicen, sí, este alimento aporta 500 kilocalorías o 2000 kilocalorías, entonces, eso. Aparte, bueno, para, ¿cómo se llama? Conocimiento general, un BTU equivale a 252 calorías, lo que equivale a 1055 joules o 1.055 kilojoules, ¿no? Entonces, bueno, ya. Esto se conoce como el equivalente calórico. Y para hacer ese ejercicio, bueno, para determinar este equivalente calórico, se utilizó un experimento como el que está aquí a la izquierda, donde se colgaban masas. Estas masas están acopladas a una polea. Esta polea hacía que estas aspas de este sistema mecánico giren. Y entonces se puede calcular masa, bueno, peso, fuerza, por distancia. Sabemos que ese es trabajo, ¿no? Fuerza por distancia es trabajo. Entonces se podía calcular cuánto trabajo mecánico se hizo al subir y bajar estas pesas, cuánto trabajo se hizo para que 1 gramo de agua suba digamos, 1 gramo de agua, bueno, se puede hacer la relación, 1 gramo de agua suba a su temperatura 1 grado centígrado. Entonces, así se entiende el equivalente mecánico del calor, o el equivalente calórico de, ¿sí? Como les decía, yo vivo diciéndoles que en mis tiempos yo me imaginaba, ahora está mucho más bonito, porque aquí podemos ver, tenemos una simulación. Aquí tenemos agua, una masa determinada de agua, tenemos un termómetro y tenemos un generador. Aquí se ve como la chica tiene que hacer esfuerzo mecánico, obviamente este esfuerzo mecánico para que el generador se mueva y este generador caliente el agua. Si yo quiero hacer más esfuerzo mecánico, ven cómo empieza a calentarse. Y obviamente este esfuerzo mecánico pues ya aquí ya está quietecita porque pide alimentarse. Vamos a alimentarle para que pueda. Ok, entonces eso es, así funciona. Lo interesante de esto es que yo puedo poner símbolos de energía. Entonces, al final nuestro cuerpo quema energía por procesos químicos. Nuestro cuerpo genera energía mecánica, si lo ven acá. Esta energía mecánica hace que se mueva el generador me produce electricidad.
Denme un segundito que debo conectar mi computadora. Sí. Entonces, vemos cómo se están transformando los distintos tipos de energía. Y bueno, pues es interesante que en vez de esta energía mecánica puede provenir de una cascada, lo que son las centrales hidroeléctricas. Las centrales hidroeléctricas funcionan de ese modo, mueven turbinas, esas turbinas generan energía eléctrica. Esa energía eléctrica llega a mi casa donde yo conecto la plancha de inducción o el reverbero y puedo calentar el agua. Entonces se puede ver cómo hay estos cambios, ¿sí? Bueno, si no quiero que caliente agua, pues puedo poner un foco. Aquí veo cómo la energía eléctrica, si ven que la energía eléctrica se está acumulando y genera energía lumínica, ¿sí? A partir de energía mecánica, o sea, de energía eléctrica. La energía eléctrica puede darme energía lumínica. Esto también es interesante. Y así también funcionan las centrales termoeléctricas. Las centrales termoeléctricas lo que hacen es calentar agua. Aquí veo cómo el vapor hace que se muevan las turbinas. Y esas turbinas generan energía eléctrica. Ahora, ¿de dónde de dónde sacan calor las centrales termoeléctricas? ¿Saben? Ideas. Paneles Puede solares. ser de la energía solar, profe. A ver, repito la pregunta. Las centrales termoeléctricas, ¿de dónde sacan la energía térmica? Energía nuclear, profe. No, nosotros no tenemos energía nuclear. Las, bueno, las hidroeléctricas queda claro que están al lado de los ríos, ¿no? Y la Coca-Cola Sinclair y muchas otras. Pero otra vez, la energía, ¿cómo se llama? Las termoeléctricas, ¿de dónde sacan la energía térmica? Del petróleo, profe. Sí, exactamente. Lo que hacemos es quemar petróleo para calentar agua y esa agua mueve las turbinas. Entonces, eh, por eso es contaminante. Bueno, ese es un tipo de contaminación. Eh, Ecuador. Termoeléctricas. Bueno, no sé, podrían buscar. Ahorita no se me viene a la mente, pero son plantas que queman petróleo al final y producto de que queman petróleo, es decir, ellos están... Les digo que esa simulación me pareció muy interesante porque nosotros estamos quemando petróleo. Quemar petróleo es una reacción química, entonces tienen energía química que genera energía calórica. Eso hace que se genere vapores, el vapor mueve las turbinas y así es un ciclo. Obviamente, ¿qué es lo interesante? Es que hay mucha energía que se desperdicia porque todos los procesos no son 100% efectivos. Entonces, bueno, eh, existe mucha energía que se desperdicia. Ahora, lo que ustedes dicen, bueno, también se puede simular. Se puede utilizar calentadores solares. Ahora, el problema de los calentadores solares es que necesitan, incluso aquí está interesante. Cuando el sol emite energía, esta energía es atrapada por estos paneles que transforman la energía lumínica en energía eléctrica y pues ya, todo es felicidad. El problema con la energía solar es que
Si pongo muchas nubes, pues estoy complicado. Si es un día lluvioso como hoy en Quito, pues no hay energía. ¿Sí? Entonces, este es un pequeño problema. Bueno, puedo usar un poco de ahorrador. Bueno, puedo usar este. Este está más interesante incluso. Porque, digamos, puedo poner esto de aquí. Y a la final, la energía mecánica hace que se muevan las cosas y termine en energía mecánica. Entonces, es un ciclo de cómo usamos la energía. Está interesante, ahí les dejo para que se diviertan un poco. Ok, entonces la energía eólica también funciona al revés. Yo puedo poner aspas que muevan el generador y esto genera energía eléctrica. Bueno, todo eso funciona de esa manera. Ya me estoy yendo por las ramas. Ok, entonces, bueno, creo que queda un poco más claro con la simulación esto del equivalente mecánico del calor. Cómo se puede transformar una caloría a joules. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? No. Ok, avancemos. Entonces, bueno, ya vimos de manera fenomenológica qué es lo que pasa con el calor. Ahora vamos a ver alguna ecuación que nos permita calcular este calor. Les había comentado que, bueno, aquí tengo un cubo, ¿cómo se llama? Un objeto, cualquiera, aquí es un cubo, pero puede ser cualquier objeto, que tiene su temperatura inicial y tiene su masa. Yo quiero calentarlo, es decir, que transferir desde el mechero, transferir energía hacia este objeto. Aquí va a asignarse un valor Q, calor. El calor va a ser transferido desde la zona más caliente, que es el mechero, hacia la zona más fría, que es este cubo. Y lo que yo veo es que la cantidad de calor es proporcional al cambio de temperatura. Si yo quiero que la temperatura cambie más, este delta, pasar de aquí a acá, si ven la temperatura final menos la inicial, sea más grande, necesito invertir más calor, agregarle más calor a la sustancia. Y eso también vimos en la simulación, en la primera simulación donde ellos, acá, ¿dónde estoy? Acá. ¿Sí? Si yo quiero calentar más, tengo que invertir más energía. ¿Sí? Aquí está de manera rápidamente. Si yo quiero que se caliente más, que haya un delta T más grande, tengo que invertir más calor. Así, aquí claramente se ve un delta más grande, tengo que invertir más calor. ¿Sí? Se ve. Entonces, luego, obviamente ya sabemos que para quitar esta proporcionalidad yo puedo utilizar una constante. Entonces, a la final yo sé que el calor, bueno, esta es una ecuación muy importante, guarden en su formulario, que me dice que el calor que yo uso para que exista este delta de temperatura, este cambio de temperatura, es proporcional a la masa del objeto por una constante extra C, que se llama calor específico. El calor específico lo puedo entender como el calor necesario para que exista un cambio de temperatura a una masa determinada. ¿Sí? Eso así lo puedo entender. Y tiene unidades, calor deberíamos medirlo en joules, la masa en kilogramos y el dt en Kelvin. Entonces, en unidades sistema internacional existe este calor específico. Ahora, como somos necios, calor nos gusta medir en calorías, la masa la podemos usar en gramos y el cambio de temperatura lo uso en centígrados. Entonces, también hay unidades de este tipo, hay que tener cuidado. Por eso ustedes saben cómo usar factores de conversión y cómo transformar una unidad en otra.
Entonces deben tener cuidado con eso. Sí, aquí existen las tablas. Lo que les decía, kilocalorías por kilogramo grado centígrado. Y bueno, acá tenemos la otra unidad que es kilojoule por kilogramo por Kelvin. Como que esta es más del sistema internacional, pero es común usar estas unidades. Entonces, ni modo, nos toca aprender los factores de conversión para poder usar las distintas unidades. ¿Sí? Entonces, ese sería el calor específico. Ahora, bueno, ya tenemos esta ecuación que es importante, nos sirve para hacer varios cálculos. Hay algo, y bueno, ya que somos químicos, estamos estudiando en la Facultad de Ciencias Químicas y van a ser bioquímicos, ustedes tienen que saber que existe esta ecuacióncita. Apréndansela porque es muy útil a lo largo de toda la carrera, les va a ayudar muchísimo. Lo que estoy diciendo es que la masa en gramos de algo es igual al número de moles, cantidad de sustancia, por el peso o masa molecular. ¿Sí? Lo que digo es que moles, n está en moles y lo multiplico por la masa molecular que está en gramos mol, las moles se cancelan y me queda en gramos. Entonces, esta ecuacióncita así de simple y saca de muchos apuros. ¿Por qué usamos moles? Porque las moles nos dicen cantidad de sustancia, cuánta sustancia tengo. Entonces, lo que voy a hacer es reemplazar acá esta M, la voy a reemplazar aquí. Aquí y me queda que el calor necesario es el número de moles por la masa molar, por el calor específico, por delta T. Y voy a definir ahora que M por C se va a llamar C mayúscula, una nueva constante. Y esa nueva constante se llama capacidad calorífica molar. Aquí la diferencia es que yo tengo moles. ¿Cuánto calor necesito para que exista un cambio de temperatura? Y yo tengo moles. ¿Cuántas cantidades de sustancia en moles? ¿Sí? Esto es importante porque cuando estén en tercer semestre van a ver físico-química y ahí tienen que ver en físico-química, cuando ya vean cambios químicos, es importante tener en cuenta cuántas moles yo estoy teniendo. Por eso, para los químicos esto es muy importante, esta capacidad calorífica molar. ¿Ok? Entonces, como ustedes van a estudiar físico-química para químicos, pues les doy de una vez esta equivalencia. ¿Ok? Aquí tengo tablitas. Bueno, esta tabla está sacada del libro de Szymanski. Entonces aquí tenemos el calor específico, C minúscula, la masa molecular. Ojo que la masa tiene que estar en kilogramos por mol para que todo funcione, para que esta ecuacióncita funcione. Bueno, aquí puedo reemplazar, ¿no? Decir Q es igual a M, la masa por la C chiquita por delta T, C minúscula. Esta M tiene que estar en kilogramos por mol, ¿sí? Si no lo ponen en kilogramos por mol, va a haber problemas. Entonces tengan en cuenta esas unidades. Aquí esta M de aquí, tiene que estar en kilogramos por mol. ¿Ok? Ya sé que estamos acostumbrados a usar gramos mol, pero en este caso es necesario, indispensable que esté en kilogramos. ¿Ok? Listo, entonces eso con el calor específico. Tenemos aquí un ejercicio, lo vamos a hacer más tarde. Ahora quiero hablar sobre cambios de fase. Aquí hay algo importante. Bueno, ¿por qué es fase o qué es una fase? Desde la escuelita nos enseñaron que los estados de la materia, por eso aquí está con comillas de estado.
Era el sólido, líquido y gaseoso. Estado de la materia, sólido, líquido y gaseoso. Cuando ya estamos hablando de físico-química, cuando estamos hablando un poco más universitariamente, en realidad lo que nosotros vamos a ver es que los estados de la materia en realidad son fases. Una fase sólida, una fase líquida, una fase gaseosa. Son fases. ¿Y por qué este cambio? ¿Por qué este cambio de decir, ok, eso es una fase? Porque van a ver, o bueno, como les digo, van a estudiar en físico-química. En físico-química, estado se reserva para las condiciones iniciales. Entonces, si yo quiero estudiar lo que sea, lo que sea que esté estudiando, como químicos nos va a interesar estudiar reacciones. Aquí puedo tener una reacción de A más B, o lo que sea, o puedo tener un gas, o A y B pueden ser gaseosos y ver cómo cambia cualquiera de las cosas. Entonces, a eso se denomina estado, a las condiciones a las que se encuentra un sistema en estudio. Entonces, bueno, aquí ya aprendimos varias cosas. Primero, sistema. ¿Qué es sistema? Sistema es lo que yo estoy estudiando, mi sistema. En este caso, aquí nos dice que mi sistema es un gas. Como les digo, en físico-química van a estudiar gases. Primero van a estudiar gases. En química general 2 también van a estudiar gases. Entonces, es bueno que vayan acostumbrándose a la nomenclatura que se usa en química. Entonces, sistema es lo que yo estoy estudiando. Entorno es todo aquello que no es mi sistema, es lo que está rodeando y no es mi sistema. ¿Sí? Entonces, eso es importante. Sistema, entorno. Entonces, los estados, casi siempre nos interesa saber los estados iniciales y finales de mi sistema. Y por eso yo puedo utilizar, por eso se utilizan esas palabras para definir otra cosa. Y para que no exista problemas, a esto de sólido, líquido y gaseoso le vamos a llamar fase. Una fase líquida, una fase gaseosa, una fase sólida. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Alguna duda? No, no hay dudas. ¿Queda todo claro? Es importante que entiendan estos términos porque, pues, vamos a ver muchas cosas interesantes. Entonces, queda claro el concepto de sistema, concepto de entorno, fase y estado. Ok, Respecto al espero. estado, A ver, dígame. yo el estado me pudiera repetir, por favor, para Ok, anotar. ok. Cuando yo estoy estudiando algo, mi objeto de estudio es mi sistema. Cuando yo lo veo por primera vez, está en ciertas condiciones. Esos son estado inicial. A lo que voy es que cuando está el estado inicial, yo puedo decir, ok, el estado inicial de mi sistema es una temperatura 1, una presión 1, un número de moles 1. Las moles también pueden cambiar. Temperatura, presión, moles, un volumen 1. Todas estas variables describen mi sistema. ¿Sí? Mi sistema está en un estado inicial que está definido por estas variables, N1, volumen 1, temperatura. Luego yo le hago algo. Aquí puedo meter calor, por ejemplo. Aquí puedo meter calor, ingresar calor. Producto de eso voy a tener una presión 2, una temperatura 2, quizá un número de moles 2. Bueno, eso ya es más química. Ahora, como es física, las moles no cambian. Pero más adelante en su carrera sí van a cambiar, porque ya están estudiando fenómenos físico-químicos. Un volumen 1. ¿Qué pasa cuando yo añado calor? Pues cambia. Entonces pasé de mi estado inicial a mi estado final. Estado es ¿cómo se llama? Es un punto, es un punto de mi sistema que está definido por variables. Son las condiciones
en las que se encuentra mi sistema. Eso es estado. ¿Queda un poquito más claro? Sí, profe, gracias. Ok. Entonces esa es la diferencia entre estado y fase. ¿Un cambio de estado involucra un cambio de fase? No, no necesariamente. No necesariamente, porque, digamos, yo puedo, bueno, aquí no es un ejemplo. A ver, lo que estoy diciendo aquí. Cambio de estado produce un cambio de fase. Yo no, ¿y por qué? Un cambio de estado produce un cambio de fase. Quizá vamos del otro lado. No, de fase. Un cambio de estado. ¿Un cambio de fase produce un cambio de estado? Sí. Bueno, vamos a ir más adelante y quizá regresamos a contestar estas preguntas. Ok, a ver, entonces, en este caso, nosotros, bueno, aquí tengo un sistema. ¿Cuál es mi sistema en este grafiquito? En este grafiquito que le estoy presentando, ¿cuál es el sistema? El agua. El agua. El agua es lo que estoy estudiando. Sí, entonces todo lo que yo estudie va a ser referente del agua. Que el vaso se calienta, que el vaso se enfría, sí, pero no me interesa saber qué le pasa al vaso. El vaso solamente es un recipiente que está ahí porque necesito, pero no me interesa qué le pasa al vaso. Lo que me interesa es el agua. Por lo tanto, el agua es el sistema. El entorno es todo lo que no es agua, todo lo que está alrededor. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Entonces, lo que vamos a ver es que a una presión dada, es decir, esto creo que lo hemos visto muchas veces, si dejo un vaso con hielos, hay presión atmosférica por todos lados, ¿no? La presión aquí y la presión acá es constante, entonces por eso digo una presión dada, una presión determinada, que es la presión atmosférica. Los cambios de fase ocurren a una temperatura definida. Eso quiere decir que a una temperatura fija, si nosotros ponemos un termómetro, aquí bueno, se ve claramente que nosotros pusimos un termómetro en un vaso con hielos y la temperatura está en 0 y la dejamos ahí, esa temperatura se va a mantener hasta que todo el hielo se termine. No sé si han hecho eso o bueno, han visto o imagínense en todo caso, de que esa temperatura está constante, se queda quieta en 0 grados hasta que todo el hielo se termina. ¿Qué es lo que está pasando? Obviamente el hielo, bueno, queda claro que el hielo tiene que absorber calor para convertirse en agua. Aquí tiene que haber un flujo de Q. ¿De dónde obtiene el hielo ese calor? Imagínense que sacan de la refri un hielo y lo dejan ahí. Ustedes regresan a las 2 horas y ya se hizo agua. ¿De dónde sacó el calor? Ese hielo. Nadie le Su calentó. temperatura, el ambiente. Ajá, el ambiente del entorno. Por eso es importante decir entorno. Bueno, son palabras más interesantes. Entonces, exactamente, el calor viene del entorno. El entorno
hace que haya flujo de calor hacia los cubos de hielo y esos cubos de hielo absorben ese calor y luego se convierten en agua. ¿Sí? Eso es lo que pasa. Ahora, si nosotros ponemos, bueno, empezamos a hacer medidas un poco más estrictas. Bueno, entonces es calor absorbido o liberado. No, veamos esto de aquí, absorbido o liberado. ¿Es absorbido? ¿Absorbido por quién? Por el hielo. Entonces, Ajá, para cambiar el estado. o es liberado por el ambiente. También, ¿no? O sea, el ambiente libera calor para que lo absorba. Entonces, ok, para no ponernos, es una cuestión, ¿cómo se llama? Relativa. Siempre nosotros vamos a ver desde el punto de vista del sistema. El sistema absorbe calor o el sistema libera calor, punto. No nos interesa del ambiente, el ambiente no nos interesa. Por eso nos vamos a fijar en nuestro sistema. En este caso, nuestro sistema se llama hielo, bueno, agua sólida. Y ese sistema va a absorber calor, ¿sí? Va a estar absorbiendo calor. Ahora, ¿por qué lo que les digo? O bueno, no sé si lo han hecho. Ponen un termómetro en un vaso con hielo y la temperatura está en 0 grados un buen rato hasta que se terminen los hielos. ¿Por qué ese calor absorbido? Bueno, porque si se está absorbiendo calor, la temperatura es constante. De todos modos, en cuanto se van fundiendo el hielo va desapareciendo, se está transfiriendo calor desde el entorno hacia el sistema. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ese calor que está absorbiendo el hielo hace que la temperatura sea constante. ¿Por qué? ¿En qué se emplea ese calor? Bueno, aquí estoy siendo exagerado y ya le puse un mechero para que se caliente más rápido. Ese calor que está desde el ambiente, desde el entorno, se está empleando, todo el calor que se está añadiendo, se está empleando en romper los enlaces. Aquí tengo una una representación de agua sólida. El agua sólida tiene estas características. Aquí tenemos oxígeno, hidrógeno, y estos se llaman enlaces de hidrógeno, los puntitos. Lo que se está haciendo es rompiendo ciertos de estos enlaces, añadiendo energía a estos enlaces para que del sólido pase al líquido. ¿Sí? Por eso, aunque yo esté aumentando calor, el calor siempre está constante aquí. Mientras exista hielo, la temperatura va a ser la de 0 grados, porque esa temperatura funde el agua. Todo el calor que yo estoy poniendo se consume en romper, en cambiar la estructura interna del sólido. Y eso se llama calor de fusión o calor latente de fusión. ¿Sí? ¿Sí queda claro, más o menos? ¿Se entiende? ¿O gustan que repite? Que repita. Sí, pero se repite, por favor. Ok, a ver. A ver, vamos a imaginarnos que estamos en el laboratorio, tenemos un vasito con hielos. ¿Sí? Yo comienzo, digo, a tiempo inicial, a tiempo cero. Ahorita, mientras son las 8:10. Las 8:10 yo tengo mis hielos y comienzo a calentar. ¿Sí? Entonces, estamos de acuerdo que hay flujo de calor desde el mechero hacia los hielos. ¿Sí? Adicional pongo aquí un termómetro para que me mida. El termómetro cuando lo pongo me va a dar 0 grados. 0 grados. Entonces, conforme avanza el tiempo, digamos a las 8:11, veo que empieza a fundirse el hielo, pero la temperatura no ha cambiado, la temperatura sigue siendo 0. A las 8:15, digamos,
veo que menos hielo se ha fundido, perdón, más hielo se ha fundido, o sea, ya casi todo está líquido, pero la temperatura sigue siendo 0 grados. ¿Por qué? Digamos es 8 y 20, estoy exagerando muchísimo, pero la idea es esa, 8 y 20 y la temperatura todavía sigue siendo 0 grados. Pese a que todo el tiempo yo estoy calentando, todo el tiempo se está transfiriendo calor. ¿A dónde va todo ese calor? Pues todo ese calor se está invirtiendo a lo largo del tiempo, ¿no? A lo largo, si yo empecé a las 8 y 10 hasta las 8 y 20, durante esos 10 minutos se está enviando calor, se está suministrando calor, todo ese calor se está invirtiendo, se está gastando en romper las estructuras internas del sólido, este sólido llamado hielo, para que pase a estado líquido. Eso es lo que estoy diciendo. Quizá ahí queda más claro. Sí, profe. Ok, entonces eso es, bueno, esa es una manera de calcular el calor latente. Ahora, la cantidad de calor yo lo puedo determinar, o bueno, es proporcional a la cantidad de masa que yo tenga. Si tengo más masa, necesito más calor. Y lo voy a multiplicar por este LF, que es el calor latente de fusión. ¿Sí? Entonces, esta es una ecuación también útil que nos permite calcular el calor requerido para cambiar de fase una masa de sustancia. ¿Sí? Si yo tengo una sustancia, la peso y quiero cambiar de fase, pues aplico esta ecuación. Ahora, existen calores de fusión y de vaporización. Aquí tengo los calores de fusión. Digamos una sustancia, el agua. ¿Dónde está agua? El agua funde a 0 grados centígrados o 273.15 Kelvin. Y aquí tengo el calor de fusión. ¿Sí? Si se dan cuenta, el agua tiene mayor calor de fusión que todas el resto de sustancias. Tiene que ver con los enlaces de hidrógeno que forman. ¿Ok? Y entonces ese concepto, el mismo concepto lo podemos aplicar al agua líquida. Yo tengo agua líquida y quiero suministrarle, bueno, yo quiero tener vapor de agua, entonces aquí incluso en el dibujito ya la están calentando. Yo tengo que dar un valor, asignarle un valor Q para que pase de estado líquido a, bueno, no es estado líquido, de fase líquida a fase gaseosa. Cambio de fase líquida a fase gaseosa, tengo que darle calor. Ahora, es la misma forma. Ahora, lo que es interesante es que conforme yo voy aumentando el calor, bueno, se puede hacer una representación calor versus temperatura. ¿Y qué es lo que decía? Si yo aumento el calor, el sólido se empieza a calentar, hasta que llegue a este punto. En este punto, la temperatura es constante. Y en este punto coexisten los dos, sólido y líquido. Luego, pues voy a tener todo el líquido y lo voy a estar calentando, me muevo hacia la derecha. Se calienta hasta que yo tenga el siguiente equilibrio, líquido-gas. Entonces aquí se mantiene la temperatura constante, la temperatura no cambia, a pesar de que yo estoy aumentando el calor, estoy entregando calor, a esta temperatura se mantiene constante. Eso es por los calores latentes de vaporización y de fusión respectivamente. O sea, todo el calor que yo estoy aumentando, porque estoy yendo hacia la derecha, se está invirtiendo en romper los enlaces, en cambiar la estructura interna y, por ejemplo, que pase de líquido a gas. O a su vez pasar de sólido a líquido. Y lo pasa lo mismo, si yo quiero tener un sólido, puedo disminuir el calor, irme para acá. Entonces yo empiezo de un gas, puedo quitarle calor para que se haga líquido, quitarle calor para que se haga sólido. ¿Sí? Así funciona. ¿Sí queda claro lo que son los cambios de fase? Sí.
Sí. Ok, bueno, acá les presento, bueno, la tabla completa. Aquí ya tenemos el punto el calor de fusión, el calor de vaporización, L sub F de fusión, L sub B de vapor, de vaporización. Y quizá ahora ya me puedan contestar esta pregunta de acá. ¿Un cambio de fase produce un cambio de estado? Cambio de fase. Si yo tengo bueno, un sólido, lo que sea, un sólido cualquiera, imagínense un pedazo de plomo. Un pedazo de plomo. Este pedazo de plomo tiene su temperatura 1, su volumen 1, su densidad 1. Si yo quiero que cambie de fase, un cambio de fase, es decir, que luego yo voy a tener bueno, aquí voy a dibujar un vaso de plomo con plomo líquido. Bueno, aquí va a estar plomo líquido. El plomo líquido debe estar por ahí de los 800 grados centígrados. ¿No pueden buscar el punto de fusión del plomo? Debe estar por ahí alguna tabla periódica, pero yo no lo tengo a la mano. Bueno, el punto es que si yo tengo plomo sólido, aquí tengo un sólido, aquí tengo un líquido. Para empezar, la temperatura ya no va a ser distinta. La temperatura 2 ya no es la misma que la temperatura del sólido. ¿Sí? Entonces, obviamente aquí teníamos un estado inicial, estado 1, y aquí un estado final, 2. Entonces, un cambio de fase involucra un cambio de estado. Pues sí, obviamente. Obviamente cambiar de sólido a líquido cambia las condiciones a las que yo tengo mi sistema. Entonces tengo mi estado 1 y mi estado 2. Ahora vamos, un cambio de estado produce un cambio de fase. Si yo tengo otra vez esta cosa rara de plomo a temperatura 1 y volumen 1 y yo lo caliento, pero en vez de pasar, bueno, digamos que estoy aquí a 800 grados centígrados, ¿no? Pero en vez de pasar a 800 grados centígrados, tengo mi plomo, pero a, no sé, ¿qué les gusta? A 80 grados centígrados, ¿no? 80 grados. A 80 grados centígrados el plomo todavía es sólido. Entonces, ¿hubo cambio de fase? No. No, sigue siendo sólido. Entonces, un cambio de estado produce un cambio de fase, no necesariamente. Puede que el cambio de estado sea como de aquí a acá, un cambio de estado, pero no necesariamente, porque yo puedo cambiar, simplemente cambiando la temperatura inicial, ya es un cambio de estado, pero puede ser lo mismo. O qué sé yo, tengo imaginémonos, ¿qué vamos a imaginarnos? Vamos a imaginarnos, es clásico en fisicoquímica imaginarse un sistema pistón. Pistón, aquí tengo un gas. El gas está definido por temperatura 1, volumen 1 y presión 1. Luego lo que yo hago, eso sería el estado inicial. Estado inicial. Estado inicial. Luego, si ese mismo gas, en vez de bajo el pistón, como que fuera una jeringa, imagínense una jeringa que yo la bajo. Bueno, una jeringa que tiene aquí tapado el huequito. Aquí lo topamos y bajamos el émbolo de la jeringa. Entonces, vemos claramente que el volumen cambia, un volumen 2. Producto de ese cambio de volumen, yo tengo que bajar el émbolo en una presión 2 y algo debe pasar a la temperatura 2. Aquí tendría un estado final, un estado 2. Un estado 2. Pero de todos modos sigue siendo gas. Yo no veo que en la jeringa, bueno, eso es un experimento interesante. Imagínense una jeringa, le tapan y le presionan. No ven cómo o bueno, no alcanzan a ver
que haya un cambio de fase. Sigue siendo gas lo que está aquí dentro. ¿Sí? Bueno, quizá ahora tengan más claro la diferencia entre cambio de fase y cambio de estado. ¿Un cambio de estado produce un cambio de fase? No necesariamente. Pero un cambio de fase sí produce un cambio de estado. Sí, eso sí. Ok. Todo esto se van a acordar cuando estén en fisicoquímica en tercer semestre. Así que no piensen que es conocimiento que yo les doy de gana. Ok. ¿Alguna pregunta? No. No, profe. Ok, entonces, bueno, queda muy claro. Acá bueno, una aplicación de todo esto, aparte de una aplicación. Los puntos de fusión se utilizan, los puntos de fusión son propiedades intrínsecas de la materia. Nos permiten caracterizar sistemas. ¿Qué estoy haciendo? Ay, ¿qué estoy haciendo? A ver, quiero poner el video y no sé qué estoy haciendo. Ya. Aquí. Ya, ahí. ¿Dónde están subtítulos en español? Ok, no deben escuchar nada. ¿Escuchan ahí? ¿Se escucha sonido? Ok, entonces es un videito corto. Melting point of an organic compound. The melting point of a solid is defined as the temperature at which the solid exists in equilibrium with its liquid under an external pressure of 1 atmosphere. On heating a solid, its molecule absorbs energy in the form of heat. As a result, the force of attraction between the molecules decreases and the molecules become increasingly separated. At a particular temperature, called the melting point of the solid, the separation of the molecules increases by a large amount and the solid melts and is converted into liquid. Our aim here is to determine the melting point of the given compound, naphthalene. Materials required: liquid paraffin in a 100 ml beaker, powdered naphthalene, thin-walled capillary tube of approximately 8 to 10 centimeters length and 2 millimeters diameter, thread, glass plate, thermometer, stand with clamp, stirrer, spatula, hot plate. Procedure: take a capillary tube and seal one end by heating it in the flame of the Bunsen burner. Now, using the spatula, make a heap of the powdered naphthalene on the glass plate. Push the open end of the capillary tube into the heap. Some substance will enter into the capillary tube. Now, tap the sealed end of the capillary tube on the glass plate gently and fill the capillary tube up to 2 to 3 millimeters. Attach the capillary tube to the thermometer using the thread. Take the 100 ml beaker containing liquid paraffin and place it over the hot plate. Insert the stirrer in the liquid paraffin bath. Clamp the thermometer carrying the capillary tube to the iron stand and immerse them in the bath of the liquid paraffin. Start heating the liquid paraffin bath slowly and stir the bath gently using the stirrer to ensure uniform heating. Note the temperature T1 when the naphthalene starts melting. Continue heating and note the temperature T2 when the naphthalene in the capillary tube is completely melted. The average of the two temperatures T1 and T2
gives the melting point of naphthalene. Precautions. Use dry and Listo. Como les decía, esta temperatura, el punto de fusión, es propia de cada material, de cada sustancia, y por mucho tiempo se han utilizado los puntos de fusión para caracterizar sustancias. Sí, entonces esta es una aplicación directa de los calores latentes de fusión para caracterizar sustancias. Esta práctica la hacían en química general cuando estábamos en presencial. Espero que algún rato la puedan hacer porque es interesante. Ok, lo que es interesante es que a medida que se va calentando, ustedes ven como el sólido se va fundiendo, ¿sí? Así se determinan los puntos de fusión. Algún rato que estén, bueno, química orgánica es de tercer semestre. En tercer o cuarto semestre uno empieza a sintetizar sustancias orgánicas y para caracterizarlas utiliza esto. Entonces, como les digo, una aplicación directa del calor es la determinación de puntos de fusión y ebullición. Entonces, como ya les di de ejemplo, ustedes no pueden usar esto para explicarme. Solamente quería darles de ejemplo una aplicación que se puede usar. Ok, listo. Creo que ya no nos da tiempo. La próxima clase vamos a hacer entre todos estos ejercicios. Hablar sobre capacidades caloríficas y pues bueno, ahí más o menos vamos llevando. No sé si tengan alguna duda, alguna Profe, comentarios. Dígame. yo tengo o sea, esa parte de las clases. Quería, profe, saber si podemos hacer la corrección de la prueba anterior. La prueba 3, mañana Sí. a las 11. Sí, será las 11. Mañana a las 11 nos vemos para ver la corrección de la prueba. ¿De acuerdo? Ya, profe. A ver, ustedes son paralelo 2, ¿no es cierto? Sí, somos paralelos. Sí, sí, es que luego yo me hago lío de eso. Sí, entonces mañana a las 11 tenemos, de las 11 a la 1 tenemos libre. Entonces mañana vemos la corrección de la prueba. Si es que hay dudas, lo resolvemos mañana. ¿De acuerdo? Ya, profe. Listo. Sí, gracias por hacerme acuerdo. También tenía planeado eso, pero se me olvidó. ¿Algo más? Bueno, si no hay nada más, pues nos estamos viendo el día de mañana. Que tengan un bonito resto de día. Gracias, profe. Que tengan, Gracias, profe. que Hasta pasen luego. muy bien. Gracias, profe.